9 de la mañana y 7 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Nos integramos ahora a la tertulia de este jueves 2 de junio de 2016. Estamos recibiendo con mucho gusto a Eduardo Rubio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto estar aquí. Con frío, mucho frío, pero se recuperó bastante de sí, su sí, semana el frío me cura, ¿eh? Exactamente. Graciela Bianchi, ¿qué tal, Hola, Graciela? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos recibiendo hoy a Medardo Manini Ríos. Hace muchos años que no nos veíamos con Medardo. Es un gusto tenerlo también integrando esta tertulia, circunstancialmente, porque el amigo no ha podido venir hoy y bueno, en definitiva viene Medardo en su sustitución. Así que muchas gracias, Medardo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es un placer estar de este lado del mostrador, no ya como oyente, sino como contertulio en esta mesa, sustituyendo, como tú decís, casualmente por el día de hoy al amigo doctor Mansi. Miguel Mansi, que estaba en el interior de la República. Muy bien, a Miguel Mansi le agradecemos además que nos haya sugerido tu nombre, y está Gerardo Núñez también en esta oportunidad, más allá de que ya ha participado de algunas tertulias, en este caso representando a Óscar Andrade. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos algunos asuntos que han cobrado una dimensión interesante en este jueves, a partir, por ejemplo, de algunas publicaciones. De hecho, Búsqueda en su tapa señala que Uruguay hace gestiones para ejercer presión sobre Venezuela, pero preservando el diálogo. El planteo de Almagro no cuenta con el respaldo del gobierno. Esta es la versión de Búsqueda. Simplemente me permito leerles algunos párrafos. Sin perder de vista los posicionamientos al interior del Frente Amplio, la administración del presidente Tabaré Vázquez realizó gestiones diplomáticas frente a la crisis política en Venezuela y la escalada de tensión con la OEA. Para el gobierno uruguayo el mejor camino es el de ejercer presión, pero manteniendo los canales abiertos, como ocurrió antes de la elección parlamentaria del año pasado y en el proceso previo a la toma de posesión de la Asamblea Legislativa venezolana con mayoría opositora, explicó a Búsqueda un jerarca de la Cancillería. Lo cierto es que el secretario general de la OEA activó, como ustedes saben, la Carta Democrática del organismo para Venezuela. Con la activación de esta carta se puede acordar la suspensión temporal del Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación de la OEA. Bueno, la decisión de Almagro tuvo varias críticas. Andrade, por ejemplo, dijo algo así como títere del imperialismo. Ernesto Agassi también se manifestó en un sentido crítico hacia la postura de Almagro. La oposición relativamente demasiado moderada. no, coincidente con respecto a que valoran la postura que asumió Almagro. Ayer en la mañana del Espectador entrevistamos al canciller Rodolfo Nin Noboa y dijo sobre todo que lo que hay en Venezuela hoy es una alteración institucional al no aplicar los mecanismos constitucionales que están previstos en las normas que ellos tienen vinculadas al referéndum revocatorio. Si les parece, compartimos un tramo de lo que nos decía Nin Noboa ayer en la mañana. Apoyamos el diálogo, el intento de diálogo que han mantenido los tres expresidentes de España, de República Dominicana y de Panamá. También nos ponemos a disposición, si lo creen necesario, las autoridades venezolanas para ayudar todo lo que sea posible para tratar de superar una situación de altísima polarización que hay en la sociedad venezolana, y ese es nuestro papel como diplomáticos, como cancilleres, como ministros de Relaciones Exteriores, es tratar de colaborar con la institucionalidad democrática, con la paz en la región y con el bienestar de los pueblos. No tenemos ningún ánimo injerencista, no tenemos ningún ánimo intervencionista. Y lo que estamos haciendo es simplemente poniéndonos a disposición para colaborar en ese sentido. No hay ánimo injerencista ni intervencionista, decía Nin Noboa, y a la pregunta de cómo se valora en todo este debate la figura de Luis Almagro, el canciller respondía lo siguiente. Bueno, yo creo que primero hay que separar dos elementos. Uno es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos y la República Oriental del Uruguay y su Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, son dos entidades distintas, diferentes, que no están vinculadas entre sí, salvo en los propósitos comunes de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Pero la disputa que tienen entre Almagro y Maduro ya me parece que ha llegado a un nivel casi personal en la que nosotros no nos metemos, francamente. Bueno, y hoy además surgió
una información que me llamó mucho la atención. La había recibido ayer y realmente supuse que no iba a cobrar la dimensión que luego tuvo en algunos medios. Y habla de un falso documento que vincula a Almagro con el Comando Sur. Desde hace días, dice este recuadro, circula en ámbitos políticos nacionales un supuesto documento del Comando Sur de Estados Unidos, según el cual habría existido una coordinación entre esa división y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para definir la aplicación de la Carta Democrática de ese organismo a Venezuela. Consultado por búsqueda, tanto el gobierno de Estados Unidos como allegados a Almagro sostuvieron que el documento es falso. El documento filtrado está atribuido al líder del Comando Sur, al almirante Kurt. Claro, bueno, ahora empiezo con la ronda de comentarios. Pero llamaba mucho la atención que estuviera cobrado esta relevancia. De hecho, La República hoy entrevista al ex canciller Luis Almagro y básicamente allí lo que señala Almagro es que esta versión se parecía a esos anuncios que te llegan al correo como que ganaste una lotería en Nigeria. Se pronunció más o menos en esos términos. ¿Qué opina Eduardo Rubio de todo esto? Esa versión de la lotería en Nigeria es como cuando nos dijeron que Almagro era de izquierda, más o menos igual. O sea, decir que Almagro es de izquierda es como que te anuncien que es algo. No, esto es una situación, primero, muy grave. Estamos ante una escalada planificada en contra del gobierno bolivariano de Venezuela. Se van siguiendo pasos, ya conocemos esta historia. Este documento que se filtró, ahora obviamente lo va a negar Estados Unidos, lo va a negar Almagro. Capaz que dentro de 40, 50 años nos vamos a enterar, como nos enteramos que Kissinger le dijo a los militares argentinos: hagan rápido lo que tengan que hacer y después volvemos a los canales normales. Cuando se desclasificaron. Cuando nos enteremos, vamos a tener una historia muy rica de cómo ha sido el intervencionismo, la injerencia del imperialismo contra el proceso venezolano en particular, que me hace acordar mucho, con todas las diferencias que existen en cada proceso, a lo que fue la escalada contra el gobierno de Allende. Los más viejos nos acordamos: violación de los derechos humanos, escasez, caceroleos en las calles. Todo eso pasó en Chile. No recordarlo sería poco responsable, por lo menos por lo que tenemos memoria. El papel de Almagro, lamentable. Y Almagro es quien es, no es que cambió Almagro. ¿Cómo llegó Almagro a ser senador del MPP? Y pasando por el partido, dicen que por el Partido Colorado, por el Partido Nacional, me parece que es un hombre que pega siempre arriba. Partido Colorado, no. ¿No? Era el Movimiento Rocha. No, siempre por el Partido Nacional. Solo Partido Nacional. No, pero había una versión, estuvo en el Partido Nacional, después vio que venía la carta para el Frente Amplio, dio el paso, como tanta gente, y ahora está, como tanta gente, otros no. Ahora está orejeando como viene la mano y llegó a la OEA. Tendrá aspiraciones para otro cargo, pero es un funcionario del Departamento de Estado y es funcional a las políticas del Departamento de Estado. Lamentable y vergonzoso. Como lamentable y vergonzosa la actitud de Nino Noboa. Uno en política se puede equivocar, lo que no puede es como el corcho flotar, ¿verdad? Uno está con unos o con otros. No hay eso de que, bueno, un poquito de cada lado. Y yo me puedo equivocar. Ahora, en esta no hay duda. Presionar al gobierno de Venezuela. ¿Y quién es Noboa para presionar al gobierno? ¿Quién es Uruguay para presionar al gobierno de Venezuela? Vergüenza. Estás con el gobierno de Venezuela, estás con porque lo del referéndum revocatorio. Obvio que si se convoca legalmente vamos a estar de acuerdo con el referéndum. Pero nosotros tenemos que decir cómo es y quién tiene que hacerlo. Y acá, desde el punto de vista nuestro, es solidaridad con un gobierno latinoamericano, nos guste o no nos guste, a nosotros nos gusta, agredido por el imperialismo. Graciela Bianchi. Bueno, yo en primer lugar quiero separar la persona de Almagro del proceso venezolano. A mí no me sorprende un traidor más, la verdad, que en 62 años, creyendo que estaba en una coalición de izquierda, todos los días descubro que se deja un principio más por el camino, gente que antes era pobre y ahora es muy rica, y bueno, está. Yo creo que Almagro, no sé si es agente o no, probablemente lo sea, no tengo teorías conspirativas. Sin duda que él buscó, es un trepador,
que logró empaquetar a Mujica, como es común que le pase, a veces a conciencia, a veces sin conciencia. No sé, no voy a hacer psicología barata. Almagro se aseguró un puesto internacional que creo que anda alrededor de los $30.000 de sueldo nomás, más todas las demás cosas. Y además, bueno, está. A mí Almagro, sinceramente. Ahora, con respecto a que se arregle el gobierno por meter traidores en los cargos decisivos, porque no nos olvidemos todo lo que nos hizo pasar con la ley de caducidad, que parecía que era la Dalí de los desaparecidos y de todo lo demás. Punto. El tema de Venezuela, yo estoy totalmente en desacuerdo con mi compañero Rubio, que normalmente tenemos muchos acuerdos, porque Venezuela... Obviamente que no quiero injerencias que no correspondan, pero cuando actúan organismos internacionales como es la OEA, como ahora se reunió el Consejo ayer tratando de que haya una apertura al diálogo, me parece que de la misma manera que nosotros necesitamos cuando estábamos en situaciones difíciles, yo no digo que sea igual, yo digo en situaciones difíciles desde el punto de vista democrático, recibíamos hasta con los brazos abiertos a la monarquía, porque cuando vino Juan Carlos acá y la mujer, faltó que le rindiéramos culto. Entonces, y la verdad no es una figura que específicamente me agrade. Pero, y creo que a los españoles menos, pero el tema es que Venezuela ha votado. Entonces, Venezuela ha votado en las condiciones que pueden, y en las últimas elecciones legislativas quedó claramente demostrado que 2/3 de la población votaron por la oposición. En consecuencia, eso es irreversible, de la misma manera que yo respeto las elecciones anteriores donde primero Chávez y después Maduro ganaron. Las elecciones no santifican la democracia. O sea, las elecciones lo que hacen es que el gobierno sea legítimo, pero también tiene que seguir la legitimidad a lo largo del desarrollo de la forma de gobierno. Si no, no habría mecanismos constitucionales en muchos países. Yo no voy a pronunciar en el Uruguay, porque si no después me cae en todo el mundo, pero de elecciones anticipadas, en este caso de referéndum revocatorio. Pero hay un dato de la realidad, las últimas elecciones legislativas. Y después el otro dato de la realidad es la situación de los presos. Hay presos políticos. Los presos de opinión, que no me gustan sus opiniones, más o menos, eso es otro tema. Basta que sean presos de opinión. En consecuencia, yo creo, y un tercer elemento. Chávez era Chávez. Yo al principio me pareció que podía uno seguirlo de alguna manera. Ahora, Maduro es impresentable. A mí me da vergüenza formar parte de un continente como América Latina y todavía se dice heredero de Bolívar. Por favor, es impresentable. Es una persona que no resiste una pericia psiquiátrica, más allá de las consideraciones políticas que uno tenga. Bien, Gerardo Núñez. Bueno, yo creo que lo dicho por Almagro, sus acciones realmente constituyen un acto tremendamente vergonzoso, indignante. Y esto creo que separa, o no debería verse solamente desde la lupa de izquierda o derecha. ¿Por qué es indignante y vergonzoso? Porque los argumentos que se colocan en este informe de más de 130 páginas realmente dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Hace acusaciones totalmente infundadas, que al mismo tiempo, si esas mismas acusaciones las pudiera ver en otros países, habría varios países de nuestro continente que no deberían estar en la OEA, según el escandaloso informe que hace Almagro. Tan es así, tan escandaloso desde el punto de vista jurídico, tan desatinado desde el punto de vista político, que ayer el Consejo Permanente, órgano que depende de la Asamblea General de la OEA, tomó una resolución en un sentido totalmente contrario a lo que Almagro venía manifestando. O sea, una resolución tomada en consenso por 34 países integrantes, que lo que plantea es lo que el secretario general debía haber incentivado desde un primer momento: el diálogo, el diálogo, el diálogo, la búsqueda de la paz, la búsqueda de los acuerdos, la no injerencia en los asuntos internos de un país. O sea, cuando se hacen las recomendaciones que hacen en este informe, 8 recomendaciones, se mete directamente en temas que son resortes constitucionales propios de los venezolanos. O sea, por eso tampoco comparto la declaración de Nino Noboa, la declaración de los cancilleres de Colombia, de Argentina, Uruguay y Chile, en donde plantean que la salida es el referendo. Eso, si están
los aspectos constitucionales como están previstos en la propia Constitución de Venezuela, con las firmas correspondientes, con los avales correspondientes, se hará el referéndum si es que el pueblo venezolano lo entiende. Ahora, lo que es llamativo es que se plantee como única salida esa situación, cuando en realidad la principal salida hoy que precisa Venezuela es, en primer término, solidaridad con un gobierno y un pueblo agredido. El segundo término, el respeto a todos los aspectos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. El tercer aspecto, la búsqueda de diálogo, la búsqueda de acuerdos, el bajar la pelota al piso, para hablar en términos futbolísticos como tanto nos gusta a los uruguayos, y no seguir echando leña al fuego, que es lo que ha hecho Almagro y es lo que han hecho algunas declaraciones tan lamentables de algunos operadores de la oposición. Bien, Almagro, un senador electo del Frente Amplio, hay que decirlo por otra parte, en la última elección. Medardo Manini Ríos. Yo creo que el objetivo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales es básicamente y fundamentalmente el de intentar que se destrabe, que se deje de chicanear de parte del gobierno de Maduro y se habilite a referéndum que está habilitado en la Constitución venezolana. Lejos de lo que dice el compañero, yo creo que lo que hay es la fórmula de evitar echar más leña al fuego. Es que el soberano se reúna y pueda votar y pueda resolver una situación muy crítica que vive Venezuela. Aquí estamos en una situación crítica desde el punto de vista institucional y crítica desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista institucional, no podemos soslayar que Venezuela tiene más de 96 presos políticos, y el Partido Comunista uruguayo, por ejemplo, que ha sufrido en carne propia detenciones y muerte de camaradas por su pensamiento ideológico, me llama mucho la atención que no se solidarice con una situación de una cantidad de presos políticos que están hoy padeciendo una condena injusta en Venezuela. Pero además hay una criminalización de la protesta pacífica en Venezuela. No hay una libertad de prensa, han cerrado medios de comunicación. No se respeta la independencia del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es un apéndice del Poder Ejecutivo. Antes de que asumiera la nueva Asamblea, es decir, el Congreso, el Parlamento venezolano, que es quien tiene la potestad de designar a los integrantes del Tribunal Supremo, de la Suprema Corte de Justicia, lo que sería en Uruguay, antes de eso, el gobierno de Maduro lo que hizo fue designar, para evitar que la oposición pudiera designar ministros independientes, fue designar a 13 ministros de ese tribunal, que de hecho, ese tribunal ha venido respaldando un gobierno que ha venido actuando por medio del decreto, con medida de excepción. Entonces tenemos una situación institucional muy, muy grave, en donde si no se toma medida la comunidad internacional y los organismos internacionales, dejo de solucionarse, esto se va a ir agravando. Y vamos a tener una situación compleja. En un tiempo en que hemos logrado sortear en Latinoamérica de hace tiempo, hemos venido sorteando situaciones de debilidades democráticas y por suerte no hemos caído en los golpes de Estado de la década de los 80 que hoy se refería Rubio. Yo quiero dejar atrás aquella imagen del mundo dividido entre la Guerra Fría, entre el imperialismo norteamericano y la Unión Soviética, de un lado los buenos y de otro lado los malos. Creo que eso no está y no podemos traerlo eso acá. Creo que esto sí lo tenemos que solucionar los latinoamericanos, y me parece que la medida, lo que está haciendo la comunidad internacional es justamente buscando un diálogo. Ahora, ¿qué es lo que el informe o la nota de Almagro? Bueno, yo considero que sí, que hay de repente algún tipo de consideraciones de carácter social, económica que hace Almagro, que no serían procedentes, que no serían, no tendrían que haber sido parte de ese informe, que tendría que haberse ajustado más estrictamente a las partes jurídicas y al derecho internacional. Pero más allá de eso, el informe sí hace un prolijo raconto, por lo menos de todos estos hechos que conocemos, y que si uno los ve plasmados en esas 136 hojas que yo ayer leí y que nos hizo llegar la producción, realmente
toma conciencia y dimensión de la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Bien, algunos mensajes de la audiencia. Por favor, a no ser hipócritas, quienes defienden el régimen venezolano, que de bolivariano tiene muy poco, igual que quienes defienden el desastre del modelo cubano, no pueden opinar, dice... Muy democrática la opinión. Dice Leonardo. Eso viene allí de Domingo Arena. Dice... no es ninguna de novedad. Avenida 8 de Octubre. No es ninguna novedad que Estados Unidos quiera derrocar al gobierno de Venezuela. Lo vergonzoso es la alcahuetería del señor Almagro y el gobierno uruguayo haciendo mandados, dice Antonio. Y después hay un asunto vinculado a la presidencia pro tempore que debería asumir Venezuela en estos próximos días. Por una alusión, en todo caso, partidaria, Núñez. Sí, nosotros pensamos que, a ver, nuestro partido tiene mucha historia y lo reivindica día a día el profundo convencimiento de defender los derechos humanos en cualquier rincón del mundo. En Venezuela lo que hay no son presos políticos, sino políticos presos. ¿Tá? Esa distinción a nosotros nos parece muy importante. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Y toda la cantidad de presos políticos que sí tiene. ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Qué pasa con Honduras? Donde allí sí realmente hay presos políticos, donde sí se ha criminalizado la protesta, donde en México estábamos indignadísimos el año pasado y el anterior año por el asesinato de los 43 estudiantes. O sea, me parece que hay un posicionamiento muy claro de Almagro y algunos operadores en la OEA que están intentando tomar partido en una actitud justamente totalmente desequilibrada que no busca justamente lo que promueve o lo que intenta promover el Consejo Permanente ayer, que es el diálogo, que es la búsqueda de soluciones pacíficas. Cualquier acción hoy, cualquier declaración que no tienda a eso, objetivamente lo que conduce es a generar más violencia y eso es lo que ninguno de nosotros queremos. No, perdón, muy cortito para contestarle. Yo no tiró una cantidad de situaciones que son muy diversas. La situación de los fallecidos en México, de los estudiantes fallecidos en México, no tiene nada que ver con esta situación. En fin, me parece que no son comparables, no vamos a entrar en esa discusión. Lo que sí me parece es lo de, y quiero desde mi punto de vista, desde mi juicio, está claro que en Venezuela hay presos de conciencia, hay presos políticos. Segundo, aquí no estamos, nadie está diciendo que no se vaya al diálogo. Reitero el concepto que me parece que es central en esto. El objetivo es que se cumpla con el artículo 72 de la Constitución venezolana y que en este año, en el 2016, el gobierno facilite allá en el camino para que se lleve a cabo el referéndum que quiere, para que el soberano se pronuncie, como lo hizo Chávez. En definitiva, Chávez ya pasó por esta instancia y la sortió con éxito. Pues bien, que Maduro se someta a lo que la propia Constitución venezolana establece. Y creo que ahí no nos podemos tener diferencias. Y todos tendríamos que estar de acuerdo a que eso se cumpla en este año, no en el 2017, donde se denaturaliza una norma constitucional. Bien, Graciela Bianchi y cierro con Eduardo Rubio. Rápidamente, a mí me duele que el Partido Comunista tenga la posición que tiene ahora. ¿Cómo vamos a estar jugando con el idioma de que no hay presos políticos, son políticos presos? Basta que sean presos de conciencia en las condiciones en las que se está. Ahora, que exista en Honduras, en Guatemala, estoy totalmente de acuerdo que la situación de los muertos de México, los estudiantes de México, ahí ya sabemos que la raíz de gran parte de los problemas es del narcotráfico. O sea, que no mezclemos cosas porque si no nunca vamos a entender nada y si no entendemos nada no lo vamos a solucionar. Ahora, porque existan regímenes totalitarios o cuasi totalitarios, podemos desgraciadamente nombrar Nicaragua también. ¿A Cuba? Ya Cuba ya está gastada, ya está capitalista Cuba, ahora es cuestión de tiempo. Ahora, el tema es que, por favor, yo lo que quiero aclarar, que no es la oposición la que está operando, porque acá el problema que tiene el Frente Amplio, que la oposición la tienen adentro. Y yo, que me gustan mucho las imágenes, yo me imagino a Tabaré Vázquez haciendo un equilibrio, ¿vieron esos equilibristas entre edificios? Le va a costar con la edad que tiene y lo cansado que está. Pero en realidad el problema que tiene es el interno. O sea, ustedes tienen una oposición interna que parece no, son realmente, no quiero decir, después se enojan los enfermos,
enfermos pero son bicéfalos. Entonces tienen un ministro de Relaciones Exteriores que no sé cuánto va a durar, porque después viene la arremetida, es que tiene una posición normal dentro del derecho internacional, que recurre a los mecanismos internacionales. Ojo que son organizaciones que se dieron los pueblos estas, ¿eh? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, por favor, habría que, si quieren seguir hablando del imperialismo en el sentido de Carlos Marx, resucítenlo, y le faltan algunos tomos, porque el propio Marx no hablaba de imperialismo. Bueno, sí, Una categoría que armó Lenin, sí. No me enseñes eso, porque el Capital, ¿vos lo leíste? Sí. Bueno, está, yo lo leí también, está. Entonces, Lenin hizo otras cosas, pero lo que sí, sobre el imperialismo no tengo duda, y Stalin ni que hablar. Lo que yo digo es que el capitalismo de hoy es un capitalismo muy especial, y saben todos que yo estoy repitiendo hace tiempo que es un problema y que va a haber que modificarlo. Pero no me usen categorías que no tienen sentido. Entonces abandonen un gobierno donde se están peleando para ser asesores del fondo, para pagar la deuda externa, para llamar a las inversiones extranjeras. Entonces, vamos, muchachos, pónganse de acuerdo. Si son coherentes, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sean coherentes. El problema es que el Frente Amplio no es coherente. Por un lado hablan de imperialismo cuando se trata de defender la democracia en un país latinoamericano como es Venezuela. Ahora, cuando se trata de llamar a las inversiones extranjeras, hasta bárbaro el imperialismo, porque ¿a qué vienen acá? A sacarnos riqueza. Eduardo Rubio. Sí, partiendo de la vigencia total del imperialismo. Sí. Se puede, ni de esta mesa lo podemos sacar. Como decía, se fue la Unión Soviética, no terminó el socialismo, y la lucha de clases existe, y el imperialismo sigue masacrando pueblos. Es decir, no cerramos los ojos. Se habla de la oposición venezolana como que fuera una entelequia, una abstracción. ¿Quiénes son la oposición venezolana? ¿Hay oposición democrática? Sí, hay. ¿Hay oposición golpista? Es la que vemos en la televisión. ¿Ustedes conocen a Capriles? ¿Lo conocen? ¿Saben lo que hizo en el 2002 Capriles? Está filmado. Con una banda armada saltando la embajada de Cuba para matar a los cubanos que había adentro. Ese es Capriles. Y el más bueno, ni que hablar del otro que está como es López no sé cuánto. Chávez también protagonizó un golpe de Estado. Es una realidad de un pueblo, de los pueblos caribeños, que tienen una modalidad diferente. Chávez democrática. Protagonizó un levantamiento militar, se rindió, fue preso y después ganó las elecciones. Capriles con la banda fascista volteó a Chávez, lo metió preso, lo quisieron matar y el pueblo lo sacó. Primera cosa. Segunda cosa, cuando hablamos de presos políticos y de conciencia de los partidos, hay que hablar de los partidos que con gobiernos tuvieron miles de trabajadores acuartelados, donde se crearon escuadrones de la muerte. Vamos a hablar de la historia toda, porque si no... Estamos hablando del presente. Sí, presente y pasado. Presos políticos, el preso político más antiguo del mundo lo tiene Estados Unidos, un puertorriqueño. El más antiguo del mundo. Vamos a aplicarle la Carta Democrática a Estados Unidos, porque no soportamos más a los negros presos, a los negros muertos en la calle, para hablar de todo, ¿verdad? Almagro y la OEA. Ayer se conoció el veredicto de la comisión que investigó las elecciones en Haití. Determinaron fraude total. Anulen las elecciones que apoya la OEA, que apoya la MINUSTAD, que quieren que sea... Los haitianos dicen que fue un fraude, que hay que cerrarla. ¿Qué dice Almagro de eso? ¿Dónde está? Se olvidó de Haití. Haití está en el continente. Almagro, mirá que está Haití, hay que mirarlo. O sea, tiene una sola visión. ¿Cuál? La que le manda el Departamento de Estado. ¿Cuál es el problema del Frente y del gobierno? Yo creo que tiene un problema así. En el Frente hay gente que apoya directamente a la oposición venezolana y quieren voltear a Maduro, pero eso está tan claro. Vamos a escuchar a Rafael Michelini, a Nino Noboa. Es un problema de Frente. Yo creo que hay cosas que en un momento deben terminarse. Hay dos posiciones distintas. Entonces, aquí tenemos que, como latinoamericanos, primero, última cosa, revocatorio. ¿Cómo no? Está en la Constitución que el pueblo venezolano lo active. No con firmas de muertos, no con la firma de los muertos, ¿verdad? No con la firma de los muertos. Vamos a hacerlo en serio. En Haití votaron muertos del terremoto también.
en Venezuela firmaron muertos de hace 20 años atrás. Entonces, vamos a hacer las cosas en serio y hablar con seriedad para defender realmente un futuro democrático y de paz para América Latina. Bien, vamos a una breve pausa. Hubo algunas alusiones, en todo caso, Núñez, si quiere, se toma un par de minutos luego de esta pausa que hacemos en la tertulia que estamos compartiendo con Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Medardo Manini Ríos y Gerardo Núñez. 9 de la mañana y 42 minutos, seguimos avanzando en esta tertulia que tuvo, como suele suceder, un momento de alta intensidad en la pausa. Seguimos hablando en el tema. Entendí que había algunas alusiones directas al Frente Amplio, en particular a Gerardo Núñez, así que comienzo contigo esta ronda, Gerardo. Bueno, yo agradezco los consejos de Bianchi para revisar la interna del Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política que tiene distintas opiniones en su seno y que las procesa generalmente de buena manera. Han habido pronunciamientos muy sólidos de la fuerza política como fuerza política respecto a defender la democracia en Venezuela y cualquier proceso democrático que sea en nuestro continente o en cualquier parte del mundo. De hecho, se activó en el día de ayer una reunión del secretariado del Frente Amplio y de la Comisión de Internacionales del Frente Amplio para analizar toda esta situación y poder llevar adelante una postura discutida, elaborada colectivamente, que nos fortalezca, que cumpla con el principal objetivo que todos tenemos, que es justamente preservar la paz en el continente y señalar la operación que existe de Estados Unidos y de otros actores también criollos en cada uno de los países que están intentando desestabilizar la región. O sea, creo que eso es un aspecto importante que tenemos que analizar. Porque cuando se habla de manera peyorativa sobre el imperialismo y se nos intenta acusar de que nos quedamos en la década del 60 o del 70, hoy tenemos en la realidad procesos, como en el caso de Brasil, donde existe una desestabilización concreta, donde se ha violado la Constitución, porque el impeachment en Brasil cumplió las formas pero no los contenidos, no apareció una sola prueba. Cada día por medio caen ministros del gobierno de Temer por corrupción, por las llamadas que se estuvieron filtrando con contenidos gravísimos que atentaron contra la democracia en Brasil. Tenemos situaciones como pasó hace un par de años en Paraguay, donde se le dio un golpe de Estado a Lugo, parlamentario, ¿no?, entre comillas, y tenemos toda esta orquesta generada en Venezuela, generada también en Argentina, porque tenemos que decirlo, previo a la elección en Argentina, el panorama era muy similar a lo que había pasado en Venezuela. Se estaba llamando al desconocimiento de los resultados electorales. Se estaba llamando al desconocimiento de los resultados electorales en Argentina y en Venezuela. Después, yo estoy hablando del desconocimiento de la democracia. Por eso, modestamente me gustaría señalar que no solamente se resuelve con el revocatorio, porque acá hay que decirle a la oposición de Venezuela y de cada uno de los países que acaten los resultados democráticos. Sí. Porque al otro día, recién lo comentábamos, al otro día que ganó Maduro, la oposición o una parte de la oposición venezolana estaba convocando a la desobediencia, estaba convocando a la violencia en Venezuela. ¿Qué pasó después de las elecciones parlamentarias? Porque todo el panorama que se iba generando, todo lo que grandes medios de comunicación de nuestro continente iban señalando, decían que Venezuela y el gobierno de Maduro no iba a reconocer los resultados electorales. ¿Qué pasó al otro día de las elecciones? Se reconocieron los resultados electorales. Medardo Manini Ríos. Sí, no, también alguna desde la otra visión, ¿no? Las dos caras de la moneda. También de la misma manera que se dijeron una cantidad de cosas, uno dice, bueno, pero en Venezuela también lo que ocurrió fue que el gobierno de Maduro suspendió 3 legisladores para que la Asamblea Nacional no tuviese mayorías parlamentarias, evitar una mayoría que había sido votada legítimamente por el pueblo venezolano. Entonces, haciendo a través de una forma oblicua, evitó que la oposición tuviese su representación parlamentaria y pudiese ejercer legítimamente lo que el pueblo venezolano quería. Y segundo, de la misma forma que dice el camarada con respecto a otros hechos, uno recuerdo también que Uruguay participó de una estratagema
para suspender a Paraguay, para poder que ingrese Venezuela al Mercosur, porque Paraguay estaba en contra. De esa estratagema, de esa estafa, participó el mismo hoy Almagro, que el mismo Frente Amplio acusa de topo infiltrado del imperialismo. Pero fue el canciller en aquel entonces que fue funcional a los intereses del gobierno de Mujica y de parte del Frente Amplio, o de todo el Frente Amplio, para suspender a Paraguay, que era el quien evitaba el ingreso al Mercosur, y poderlo hacer ingresar por la ventana, ya que no podía ingresar por la puerta. Así que hay mucho. Y por último, con respecto a la situación interna del Frente Amplio y esta permanente situación de que tienen como dos Frente Amplios, que es gobierno y oposición. Yo la verdad que a esta altura creo que es una estrategia que le ha sido muy exitosa en términos electorales, hay que reconocer, ha sido terriblemente exitosa. Y han sido muy hábiles en llevar esa estrategia. Creo también que eso está llegando a un punto de hartazgo, de que la ciudadanía diga basta, y que va a tener consecuencias también para la gestión del país, porque uno no puede en términos internacionales hacer este papelón, ¿no? Que por un lado el canciller tenga una postura, que por otro lado el secretario general de la OEA, que si bien son órganos claramente independientes, no se puede deslindar la nacionalidad del secretario general, tenga otra postura, y que el Frente Amplio esté cuestionando internamente de forma dividida la política internacional que tiene el Uruguay en este tema. Me parece que eso va a tener a mediano y largo plazo fuertes consecuencias de carácter económico para el país. Eduardo Rubio. Sí, acá se van entreverando muchas barajas. Y bueno, la situación de Brasil para nosotros es distinta. La Unidad Popular, nosotros hemos planteado, allí no vemos golpe, ahí hay el accionar de un mecanismo que está en la Constitución. Los mecanismos son formales, los contenidos uno los puede cuestionar. Y hay presos de todos lados. Ahí el golpe a la democracia es la traición del gobierno del PT al proyecto de la izquierda y la corrupción brutal. Hay corrupción en el PT, en el partido de Temer, en el de Cuña, pero eran gobiernos todos juntos. O sea, no ver eso, no partir de que el inicio de la debacle de Brasil está en el fracaso, no, en lo que fue el proyecto petista de alianza con la derecha, de la que expulsó a gran parte de la izquierda brasileña, la izquierda consecuente, que no estuvo en el gobierno del PT, y por supuesto que dentro del PT hay miles de militantes de izquierda y hay dirigentes de izquierda, pero ese gobierno fue un gobierno corrupto, aliado con los corruptos que están hoy en el gobierno, y que ya a esta altura, ya Romario cambió el voto, vamos a tener sorpresa, me parece que no cae Dilma. Y Romario no creo que sea ni de izquierda, ni nada por el estilo. Ahí tanto pongo, tanto tengo, así, es lamentable, pero esa es la crisis de Brasil. Con respecto a lo que estamos hablando de la situación de Venezuela, el carácter democrático, lo decía Núñez, acá hay un proceso que arrancó desde que ganó Chávez para terminar con ese sí un proceso que cuestionó la política del imperialismo en América Latina. Y el imperialismo lo quiere voltear. Entonces no hay vuelta. Miremos la sucesión de hechos que van terminando en esto. Y va a haber más, porque si llega a darse el revocatorio y no pierde Maduro, al otro día va a haber otro cuestionamiento. Es así. Acá hay una definición de voltear al gobierno legítimo que está en Venezuela para instalar un gobierno afín a los intereses del imperialismo. Y la única actitud claramente antiimperialista y democrática es la de oponerse a eso. Por último, yo creo que con respecto a la actitud del gobierno y la fuerza de gobierno, lo que describía Manini Ríos, lo que dice Graciela Bianchi, me hace acordar mucho lo que pasaba con los gobiernos de los partidos tradicionales. Yo me acuerdo del gobierno de Pacheco durante un tiempo tuvo a Michelini en contra, a Vasconcellos. Eran partidos que tenían oposición y gobierno. Partido Nacional con Carlos Julio Wilson y con Echegoyen, lo que era la corriente herrerista, los golpistas históricos y los demócratas, incluso como un Grauer que se opone hasta las últimas consecuencias. Y así terminamos en el 73. Y el frente está en una situación parecida. Yo creo que en el frente hay gente de izquierda, hay gente honesta,
Pero hay un límite. ¿Hasta cuánto se convive con los que quieren el TLC, con los que apoyan la invasión de Haití, con los que convocan a la inversión extranjera, con los que definen un ajuste fiscal para salvar la crisis cargándose a los trabajadores? Y ahora la discusión es a qué franja de trabajadores le ponemos los impuestos, pero sigue siendo un impuesto a los sueldos. Entonces, ahí me parece que hay un límite para, digamos, la convivencia honesta. Y en ese sentido creo que estamos llegando, ojalá lleguemos a un momento de definiciones. Quiero ver qué pasa cuando ahora el gobierno nos pida de vuelta prorrogar las tropas en Haití. Yo quiero ver a los legisladores del frente que argumentaron en contra y votaron a favor, si van a seguir argumentando en contra y votando a favor. Graciela Bianchi. Bueno, yo la verdad estaba releyendo la carta por la cual me desafilié a FENAPES en el 2000, después de haber sido fundadora durante los últimos tiempos de la dictadura, ¿no? Y yo decía una cosa que creo que es... A ver, todos sabemos que hay países centrales, países dependientes, usemos la palabra imperialismo, no la usemos, yo creo que hay que reestudiar todo, no se puede estar con formas de pensar un mundo que es diferente, lo cual no quiere decir que no exista explotación ni dependencia, está clarísimo, pero creo que evidentemente hay que estudiarlo de otra manera. Pero lo que yo creo que no tenemos que hacer, y sobre todo lo que apostamos en algún momento de nuestra vida, y yo tengo legitimidad fundativa y legitimidad de proceso, porque 40 y pico de años creyendo que estaba en el lugar adecuado y creyendo que se iban a luchar por las cosas por las que se había luchado, la verdad me llevan a pensar que hay que hacer autocrítica. O sea, no le podemos echar la culpa al otro de qué es lo que está pasando con todos los gobiernos latinoamericanos que se decían de izquierda. Se están cayendo por sí mismos. Porque, a ver, Núñez hacía referencia y respeto totalmente tu opinión porque sé de la autenticidad. ¿Cómo que se había llamados a no acatarse y ganar en la Argentina? La Argentina se cayó sola. En primer lugar porque era no Argentina, perdón, el kirchnerismo. Primero por una gran mentira, porque de revolucionarios y de izquierda el kirchnerismo no tiene ni siquiera un ejemplo, pero además cayó, es impresionante el grado de corrupción. ¿Qué pasó en Venezuela? Pasó lo mismo. ¿Qué pasó en Brasil? Pasó lo mismo. ¿Qué pasa en Bolivia? Pasa lo mismo. Estos gobiernos populistas son esencialmente corruptos, entre otras cosas para poder financiarse. Entonces, eso hay que asumirlo como una realidad, porque se están cayendo todos. Y acá en el Uruguay también hay corrupción, y también hay lavado de activos, y también tenemos la ruta del dinero acá, que se va a ir descubriendo. Y tenemos unos negocios tremendamente corruptos con Venezuela. Entonces, no actuemos con ese criterio, porque el Uruguay todavía, por lo menos, no le ganó al Estado la corrupción en el sentido de la institucionalización. Entonces, lo primero que si queremos defender regímenes que sean más justos, estamos de acuerdo. Evidentemente, este sistema no es justo. El que generó el Frente Amplio durante estos 11 años no es justo. Para nada es justo. En consecuencia, por acá no va. Entonces, cuando uno fracasa de una manera, fracasa de otra, bueno, entre otras cosas hay que decir, a ver, ¿qué hicimos mal? Entonces, Venezuela lo que tiene, y vamos al centrarnos al tema, es una gran corrupción. Además de tener una configuración ideológica y una historia política totalmente distinta a la nuestra. Entonces no podemos aplicar los mismos criterios. Ellos tienen esas costumbres golpistas, que hay que condenarlas, porque nosotros tenemos que ayudar a la democracia. En consecuencia, a mí me suena a buscar las responsabilidades en el otro. Y eso nos está haciendo un daño tremendo a todos los latinoamericanos, y el Uruguay, que tenía junto con Chile realmente ventajas comparativas, se está latinoamericanizando en lo peor que se puede latinoamericanizar. Perdóname, esto voy a decir una cosa más. Por favor, no cometamos otra vez el mismo error, porque yo fui de las que lo cometí en otras épocas de mi vida, que la democracia sea solamente un problema formal. La democracia y las elecciones son un tema de fondo. En la medida en que consideremos que todo lo que está escrito en la Constitución es formal, y terminaremos con otras características, pero como terminamos en el 73. Bueno, me queda un minuto final para cada uno de ustedes, para algún comentario que redondee la idea. Simplemente quedó como pendiente esa sensación de que la presidencia pro tempore que asumirá Venezuela estará bajo sospecha o en duda. ¿Qué opina de esto, Gerardo? Bueno,
Sí, estará en sospecha o en duda para los que colocan duda a los procedimientos democráticos que existen en Venezuela. O sea, Maduro está en todas sus condiciones para poder asumir esa presidencia o el que designe el Estado venezolano. Como última reflexión, yo quiero destacar, hoy lo dije en la intervención primera, lo que fue la resolución del día de ayer del Consejo Permanente de la OEA, que, es mi interpretación, desautoriza, que deja a un costado las posiciones que asumió el secretario general Almagro. Creo que eso habla de una voluntad de más de 34 países que están intentando construir el diálogo, que están intentando construir una salida política de paz para Venezuela, pero también para todo el continente. Bien, Medardo, sí, muy breve, Daniel, sobre tu pregunta. Me parece que la postura de la Cancillería uruguaya es la correcta, es decir, en el sentido de ver con el resto de los socios del Mercosur cuál es la posición mayoritaria, incluso también ver si contribuye la presidencia de Venezuela al diálogo que necesariamente tiene que analizar, o que quizás la propia Venezuela entienda que es mejor no asumir ahora la presidencia por témpore y dejarlo. Eso será una cuestión que tendrán que analizar los países mismos del Mercosur. Pero lo que sí tiene que hacer Uruguay es dejar en claro que termina nuestro mandato y que tenemos que cumplir con la forma y entregar la presidencia del Mercosur. Bien, Graciela. Rápidamente, bueno, yo creo que va de suyo de lo que dije hasta ahora. Y quiero aclarar, porque yo escuché a gente que sabe de derecho internacional, yo la verdad que pensé que sabía, pero todos los días uno aprende, por suerte. No es excluyente. Lo que hizo Almagro fue acelerar el proceso. Es decir, bueno, vamos a hacer valer la cláusula democrática, y bueno, y salió no desautorizaron a Almagro. A mí no me importa que lo hayan desautorizado. Para mí Almagro está desautorizado desde que era canciller acá, porque a mí me daba vergüenza que Almagro fuera canciller del Uruguay. Le digo con total honestidad. Ahora, ya no sé si era gente o no era gente, pero que me daba vergüenza, me da vergüenza. Entonces, el tema es que no es coadyuvante. Entonces, está el disparar la cláusula democrática en el buen sentido de las normas de la Organización de Estados Americanos, y está el llamado al diálogo. Me parece absolutamente coadyuvante una cosa con la otra. No lo desautorizaron a Almagro. Reitero, no me preocupa que lo desautoricen, porque para mí, ya dije lo que pensaba Almagro. Ahora, rápidamente lo que quiero decir, y lo tengo que decir, pues ustedes saben que yo soy políticamente incorrecta, en realidad, la verdad que yo escucho a la canciller venezolana, ni que hablar cuando escucho a Maduro, digo, y esto es derecho internacional en un continente que le costó mucho reconquistar la democracia después de la década del 70 y de la época del 80. La verdad que preferiría que los convencieran, que se dedicaran a resolver sus problemas internos y circunstancialmente hubiera otra presidencia pro tempore. Bien, cerramos, Eduardo. Sí, Venezuela tiene que asumir la presidencia pro tempore. ¿Quién se lo va a cuestionar? ¿Con qué autoridad moral? Segunda cosa, reitero el repudio, el rechazo a la actitud de Almagro, que es consecuente con la OEA, porque yo no me olvido lo que es la OEA. ¿Qué es la OEA? La que expulsó a Cuba en el 62, ¿no? Acá en Punta del Este. ¿Y hay autocrítica de eso? ¿Qué hizo la OEA mientras nos estaban matando acá en Uruguay? La autocrítica la que la volvió a recibir, pero Cuba no quiso volver. No, por suerte, porque ¿saben qué? Como decía Carlos Puebla, la OEA es cosa de risa. Es una herramienta, ha sido una herramienta histórica de los Estados Unidos. Basta analizar con seriedad la historia. Hay quienes pueden estar... Reconozco... Y la Comisión Internacional de Derechos Humanos también es una cosa de risa. Reconozco que haya quienes apoyen a la OEA y esté dentro de su concepción del mundo. Es opuesta a la mía. La OEA ha sido el basurero de la historia de América Latina, ha sido la herramienta de dominación del imperialismo. Por tanto, yo que Venezuela, chau OEA. Perdón, una breve interrupción, y discúlpeme, pero la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿recuerda usted que le dijo a Venezuela... ¿Usted cuál dice? ¿La Comisión Interamericana? Interamericana de Derechos Humanos. Le dijo a Venezuela que tenía que cumplir con el fallo, y Venezuela se negó. Y salió del Pacto de San José de Costa Rica porque desconoció la sentencia. Lástima que no le dijo, lástima que no se lo dijo a Cocho Álvarez, lástima que no se lo dijo a Pacheco Areco, lástima que no se lo dijo a Pinochet. ¿Sabe qué pasa? Son comisiones flechadas para todos los lados. Lástima que no se lo dice a Obama para que cierre la cárcel de Guantánamo. Por favor, notable
hablando. Este mundo está hablando de Manini Río. Ese es el mundo de Manini Río. El mundo de la cárcel de Guantánamo, del beneplácito con las dictaduras de Pinochet. Nos quedamos sin tiempo, seguramente tendremos más espacio. El respaldo total a la revolución bolivariana y el deseo que el debate interno del frente termine una resolución para que la gente que realmente se siente antiimperialista rompa con los cómplices de Almagro que están también adentro del frente. Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Gerardo Núñez, Medardo, Manini Ríos han sido muy amables. Los espero pronto por acá. Gracias. Gracias.